yo rindo a ti toda mi alma para escuchar con mucha calma lo que mi Dios dirá aquí. Hoy yo quiero ser bienaventurado, mi corazón fue preparado para recibir. Hoy ya nada más me interesa, por favor, ven a mi puerta, que más de ti yo quiero en mí. Dile al Señor: Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más que emoción. Hoy yo quiero tu unción derramada sobre mí. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Hoy mi cuerpo es tu morada. Por favor, queda en casa y no te vayas más de aquí. no te vayas de aquí. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, Jesús. Toda la alabanza es tuya, Señor. Hoy yo vine aquí para adorar, estoy aquí para exaltar y bendecir. Hoy yo rindo a ti toda mi alma para escuchar con mucha calma lo que Dios dirá aquí. Hoy yo quiero ser bienaventurado, mi corazón fue preparado para recibir. Hoy ya nada más me interesa, por favor, ven a mi puerta, que más de ti yo quiero en mí. Dile al Señor con todo tu corazón: Yo quiero más de ti, y yo quiero más de ti. Quiero más que emoción. Hoy yo quiero tu unción derramada sobre mí. Y yo quiero más de ti, y yo quiero más de ti. Hoy mi cuerpo es tu morada. Por favor, queda en casa y no te vayas más de aquí. gracias, Jesús. Yo quiero más de ti, y yo quiero más de ti. Quiero más que emoción. Hoy yo quiero tu unción Aleluya. derramada sobre mí. Y yo quiero más de ti, y yo quiero más de ti. Hoy mi cuerpo es tu morada. Por favor, queda en casa y no te vayas más de aquí. Gracias. Ven, Espíritu Santo, tu poder sobre mí. Hoy mi cuerpo es tu morada. Gracias, Por Jesús. favor, Queda en casa. y no
no te vayas más de aquí. de aquí. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Damos gloria al Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Y aquí estamos reunidos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración. Gloria sea al Señor. Y el tema que hoy quiero abordar es un tema muy importante, como todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y el título se llama Antes que la lámpara se apague. Antes que la lámpara se apague. Gloria sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que nosotros ardemos delante de Dios como lámpara. Gloria sea al Señor. Y Dios quiere que nos mantengamos ardiendo, que no nos apaguemos. Lamentablemente tenemos que entender que en este mundo va a haber muchas cosas que se van a levantar en contra de nuestras vidas para apagar el fuego que Dios puso en nuestros corazones. Dios va a querer atentar contra ti. El diablo va a querer atentar contra ti en todo momento. Dios quiere que te enciendas. Dios quiere que permanezcas firme. Dios quiere que te levantes. Dios no quiere verte apagado, deprimido, angustiado. Pero pastores, ¿cómo me estoy sintiendo? Sí, son situaciones que nos toca pasar. Pero Él prometió darnos fuerzas nuevas cada vez que clamemos a Él. Cada vez que entreguemos nuestra carga, nuestro problema, nuestra angustia. Tú no puedes hacerte dueño de esa carga que te está aplastando. Tienes que despojarte de ella. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El cual dice que por el gozo puesto delante de Él, Él pudo sufrir la cruz. Gloria sea al Señor. Él es el autor de la fe. Cuando nosotros entramos en desaliento, en desánimo, nuestra lámpara empieza a mermar en su fuerza. Porque el aceite que alimenta ese fuego en nuestras vidas, ese deseo, ese anhelo, esa fuerza para servir a Dios, el aceite que alimenta es nuestra fe. Porque la persona que tiene fe, no importa la circunstancia que se haya levantado, la persona que está fortalecido en fe se levanta con el poder del nombre de Jesús. Por eso dice que la fe es un escudo, gloria sea al Señor. Y el Señor no quiere que le demos lugar al desaliento en nuestra vida. Como te decía recién, circunstancias difíciles va a haber, ¿sí? Él nos dijo que no íbamos a tener problemas. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Pero Él agregó, confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él venció, nosotros también venceremos por Él, porque Él habita en nosotros. Hoy le decía al Señor en oración, Señor, si hay algo bueno en mí, eres tú, Señor. Eres tú en mí. No tenemos nada bueno nosotros, de nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Si nuestro propio ser atenta contra nuestra vida espiritual. Dice que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es en nosotros la esperanza de gloria. Y Cristo está en tu vida. Gloria sea al Señor. Y Él no quiere que tu lámpara se apague. Vamos a estar leyendo una historia bíblica. Y esa historia, gloria sea el nombre de Jesús, se encuentra en el libro de... Gloria sea Jesús. Se encuentra en Primera de Samuel. Pero antes de leer esta historia, quiero primero citar algunos pasajes bíblicos que nos habla de la lámpara. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando la lámpara en nuestras vidas, la lámpara de nuestra fe se quiere apagar, es porque está faltando en tu vida o en mi vida palabra de Dios. Está faltando comida. Está faltando la comida espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús. ¿A quién se lo dijo? ¿A quién le dijo eso?
al mismo diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando las personas entran en desaliento es porque les está haciendo falta palabra de Dios. Hay poca lectura, hay poca meditación. Por ahí puede haber lectura. Hay personas que me dicen, sí, pero yo leo la Biblia. Pero no se trata de leer de corrido, se trata en poder interpretar lo que estás leyendo. Se trata de poder meditar en lo que estás leyendo. Se trata en saber digerir la comida. ¿Vieron cuando las personas agarran y comen la comida y se atragantan y comen rapidísimo? Parece que lo están corriendo. Les cae mal. No hacen una buena digestión. Algunos hasta la devuelven. Perdón la expresión. Pero cuando la comida la saboreamos, comemos lentamente, despacio, masticamos lo necesario, se produce en nuestra boca. Voy a hablar un poco de lo que es de la anatomía. En nuestra boca están las glándulas que producen la saliva, las glándulas salivales. Ellas tienen una tarea muy especial, una de mantener húmeda nuestra boca, pero otra es de poder procesar el alimento que masticamos. Cuando masticamos el alimento se produce el bolo alimenticio, y una vez que es formado ese bolo, ahí lo podemos tragar y lo podemos digerir. Hay otros seres de la naturaleza que tienen que volver a regurgitar el alimento para volver a reprocesarlo. Por ejemplo, las vacas. Las vacas tienen que volver a procesarlo. Gloria sea al Señor, las vacas, creo que las ovejas también. Hay varios animales que en la noche regurgitan la comida y la vuelven a masticar y la vuelven a tragar. Con la vida espiritual, con el alimento espiritual, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Lo que nosotros leemos, debemos luego meditarlo, traerlo a nuestro corazón. Porque cuando no lo traemos a nuestro corazón nuevamente, nuestro espíritu no se fortalece. Porque lo leímos de corrido. Es como leer algo, una noticia. Lo leímos y sí, las palabras lo dije, bla, y listo. Me olvidé. Pero Dios quiere en esta tarde que lo que escuchás de su palabra lo digieras, lo vuelvas a masticar, gloria sea al Señor, para que pueda tu cuerpo absorberlo, tu espíritu, y esté fortalecido. Gloria sea al Señor. Dice en Levítico 24, del 1 al 4, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. El aceite tenía que ser puro, de olivas bien machacadas. A veces la prueba y la lucha lo que hace con nuestra vida es machacarnos bastante, para quitar de nosotros nuestra dureza, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra autoconfianza, que podamos ser totalmente dependientes de Dios. Dios lo que busca es quebrantarnos. Por eso Dios nos machaca. Gloria sea al Señor. El aceite de oliva se produce a través del proceso de que en la oliva, el olivo, gloria sea al Señor, el fruto del olivo es presionado y triturado para poder extraer ese precioso líquido. Es por eso que tú y yo pasamos pruebas y estamos bajo presión muchas veces, porque estando bajo presión se manifiesta lo que realmente hay dentro de nosotros. Por eso que se llama prueba. Gloria sea al Señor. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Las lámparas tienen que arder y también tienen que permanecer limpias. Es por eso que por más que sepamos Biblia, por más que meditemos, si no la ponemos por obra y nuestra vida vive en desorden, o mejor dicho en pecado,
no podremos permanecer delante de Dios. Dios requiere de que mantengamos una vida íntegra, una vida de justicia, de santidad. Pero pastor, yo no soy perfecto. Nadie es perfecto. Pero tenemos que siempre, en cuanto dependa de nosotros, hacer lo mejor para Dios. Y si tengo debilidades, tengo que ir a buscar fuerzas en el que tiene el poder para darme las fuerzas. Y Él tiene el poder. Cuando estoy desanimado, cuando estoy desalentado, cuando el diagnóstico médico es negativo, cuando en nuestra familia hay problemas, cuando el dinero no alcanza, cuando la angustia o la depresión viene, porque a veces no hay un motivo, sino que viene sobre nosotros una opresión, ahí es donde debemos recurrir al que tiene el poder de levantarnos. Él dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria sea al Señor. También en Éxodo 27, 20 y 21 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Y vuelvo a decir nuevamente, el aceite de oliva simboliza la unción del Espíritu Santo. Simboliza esa comunión continua con Dios el Padre. Si no buscamos la comunión con el Señor, tarde o temprano nuestro motor espiritual se va a apagar. Es como el vehículo que se queda sin combustible. No va a funcionar. Podés tener el mejor vehículo, un Ferrari, pero si no le echas combustible, va a estar siempre guardadito. No te va a llevar a ningún lado. O sea que puede ser el hombre o la mujer con más conocimiento, experiencia y muchas cosas buenas dentro del Evangelio, pero si no mantienes la comunión con Dios, tu lámpara se va a apagar. Gloria sea al Señor. La mía no, dice Lucía. Gloria sea al Señor, amén. Que no se te apague la lámpara. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 5. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Con más diligencia, con más esfuerzo, pongamos atención a todo lo que Dios nos habló. Muchas veces he visto personas que reciben una palabra de Dios y salen con un ánimo nuevo, una fuerza nueva, unas ganas de seguir adelante, se levantan, pero les dura poquito. A los 2 o 3 días, otra vez por el suelo. Pero yo les digo: pero no te habló el Señor, pero que ahora me siento así, porque son de corta duración. Me hace acordar a la parábola del sembrador, que dice que algunas de las semillas cayeron entre piedras. Y dice que como tenía poca profundidad, enseguida brotó la planta. Gloria sea al Señor. Pero la raíz no se afianzó. Y salido el sol, que simboliza la prueba, el sol, la planta se secó. La fe de ellos fue corta, de poca duración. He visto muchas personas así. Salen contentos del culto, salen entusiasmados, salen con un montón de deseos de comprometerse con Dios en muchas cosas, pero les duró poquito. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, lo que hablaron los ángeles en el Antiguo Testamento, la palabra fue firme, dice la Escritura, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, nos dice la Escritura: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparás tú? ¿Cómo escaparé yo? ¿Tú crees que si descuidamos la salvación no tendremos consecuencia? Sí habrá consecuencia. Sí habrá consecuencia primero en esta vida. Porque todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y el estilo de vida que llevemos va a producir un fruto y se va a manifestar.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, aleluya, según su voluntad. Necesitamos más del Espíritu Santo. Él nos da esa fuerza, esa chispa para poder arder continuamente. Y vamos a leer una historia. Cuando hubo un descuido en una familia de sacerdotes, una familia sacerdotal, una familia que continuamente delante de Dios ofrecían sacrificios, trabajaban para la obra de Dios, les había sido confiado el cuidado del tabernáculo, el cuidado del arca del pacto, las ofrendas de Israel, pero cometieron un descuido. Dice la Biblia en 1 de Samuel 2:12 al 17. Los hijos de Elí era el sumo sacerdote, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Sabían que hay gente que va a las iglesias, pero hacen de la iglesia simplemente una religión? No tienen un encuentro con Dios. Por ahí les entusiasma la música, la alabanza, les gusta. Algunos van a las iglesias para buscar novio o novia, o porque el novio y la novia van a la iglesia, entonces por eso van, porque si el novio o la novia no van, no van. Personas que no tienen conocimiento de Dios. También hay hombres que, bueno, voy a la iglesia porque va mi esposa. Si mi esposa se va de la iglesia, no voy más. Y a algunos les pasa eso. O al revés, esposa que dice, bueno, yo voy a la iglesia porque va mi esposo. Si mi esposo no va, yo no voy. Personas que no tienen conocimiento de Dios. Porque yo no tengo que venir a la iglesia porque mi esposa venga, porque mis padres vengan, porque mis hijos vengan. Vengan o no vengan, yo estaré aquí en la presencia de Dios. Esa debe ser la determinación que tú y yo tenemos que tener. Y poder decir como Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero dice que los hijos de Elí, que eran sacerdotes también, no tenían conocimiento de Jehová y eran hombres impíos. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asara para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y cuidado con esto. A muchos no les gusta que se hablen de ofrendas, ¿no? Porque si hablan de ofrendas es porque están interesados en el dinero. Mira, el primer que enseñó sobre las ofrendas fue el Señor. Y Jesús mismo hizo énfasis en la ofrenda, porque nos enseñó que mejor es dar que recibir. Es más, cuando una viuda ofrendó todo lo que tenía, el Señor llamó a sus discípulos y les dijo, esa viuda ha dado más que todos los otros ricos que siempre dan de lo que les sobra. O sea que para el Señor es importante tu ofrenda. Y no hablemos solamente del dinero, no es solamente el dinero, la ofrenda de tu vida para Dios, tu sacrificio, tu servicio a los hermanos, lo que tú haces para ayudar a alguien que tiene necesidad, todo eso es tu ofrenda a Dios. Porque de nada te sirve que traigas ofrenda acá, pero luego afuera con tu prójimo no tengas compasión ni le ayudes. Como dice en su palabra,
No podéis decirle a las personas que han creído, idos, calentados y saciados, y no le dais lo que necesitan. Es necesario cumplir con toda justicia. Gloria sea al Señor. Eso también es agradable delante de Dios. También protesta el Señor contra los que ayunan en vano. ¿Cómo ayunan en vano? Ayunan, pero luego estando en ayuno tienen actitudes violentas, actitudes de enojo, de ira, y ese tipo de ayuno a Dios le desagrada. Dios dijo, no escogí yo el ayuno que liberen, dice, las cargas de opresión, que ayuden al prójimo, que bendigan. Ahí entonces tu voz será oída en la presencia de Dios, dice la Escritura. Esa es la ofrenda que Dios espera. Pero estos hombres menospreciaban las ofrendas. Cuando la gente venía con los animales y los sacrificaban, antes de que fuera quemado en el altar, los criados del sacerdote pretendían que le den carne cruda. ¿Pero por qué querían eso? Porque en derredor del tabernáculo había mucho mercado. Entonces lo que querían los sacerdotes eran esa carne que traían para el sacrificio, ponerla a la venta y enriquecerse. Lamentablemente sucede eso muchas veces en muchas obras de Dios. Gente que busca usar la obra de Dios para enriquecerse. Jesús, cuando llegó al templo y vio que en el lugar donde deberían estar la gente adorando y orando a Dios, estaban todos los mercaderes con sus tiendas, con sus negocios, dice que Jesús se dolió en su corazón y armó un látigo con unas cuerdas y empezó a patear las mesas de los cambistas y empezó a sacar a todos a los latigazos y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Gloria sea al Señor. No había temor de Dios en estos jóvenes. En el versículo 22 dice: pero Elí, el sumo sacerdote, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y escuchen, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué es eso? Ellos cometían pecados de adulterio y de fornicación. Mujeres que venían para la oración o para la vigilia, ellos las seducían y se acostaban con ellas. Quiero decirte que cuando hay pecados de fornicación y adulterio, estamos cometiendo no solamente un pecado muy grande, sino que corremos el grave peligro de perder la presencia de Dios. Y eso fue lo que eventualmente sucedió con esta familia de sacerdotes. Cuando se permite el pecado en el hogar, se permite al diablo que él tome el dominio. Dios dice en su palabra que sin santidad es imposible entrar en la presencia de Él. Tenemos que buscar la santidad. Y pastor, me pasa que mis hijos no obedecen a la palabra de Dios y hacen cosas. Bueno, pero están bajo tu techo. Tú tienes el deber de enseñarles lo que es correcto y exhortarlos y retarlos, dirigirlos, porque son tus hijos, son menores o sean mayores, pero están bajo tu techo. Entonces tenemos una responsabilidad. Ciertamente tenemos que hacerlo con amor, porque también corremos el riesgo de, enojándonos, perder la paz de Dios. Y en muchos casos a veces nos enojamos y hasta les tenemos que pedir perdón después a ellos, porque sin querer también los podemos herir. Pero Dios no quiere eso. Pero sí quiere Dios que hablemos y corrijamos con la verdad de la Biblia. Elí apenas le decía algo a los hijos. Miren lo que decía. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios ya había ejecutado una sentencia
¿Y por qué una sentencia tan dura contra ellos? Porque ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Eran sacerdotes. Desde jóvenes fueron instruidos en la ley de Dios. Pero ellos decidieron por su propia voluntad no obedecerla. Y eso es lo que pasa muchas veces en muchas familias. Jóvenes que conocen la palabra de Dios porque se criaron en hogares cristianos, pero sus lámparas se apagaron y perdieron todo temor de Dios y toda motivación para obedecer a la palabra de Dios. Es necesario clamar, es necesario interceder, es necesario pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, Señor, derrama espíritu de temor de Dios sobre mis hijos. Tócalos, Señor. Quita esa rebelión, esa dureza, esa rebeldía que se ha levantado en ellos. Quizás se han rebelado porque descuidaron su vida espiritual, pero también quizás se han rebelado porque hay alguna herida, algún asunto familiar, algo sin resolver. Y esa herida produce una barrera que impide que esa persona te pueda escuchar hablándole palabra de Dios. A veces hay que pedir perdón. Hay ocasiones en las que hay que venir a nuestros hijos y pedirles perdón. Porque seamos sinceros, a veces no siempre fuimos los padres más sabios educando a nuestros hijos. A veces nos hemos equivocado. A veces hemos sido muy duros, a veces los hemos herido. A veces no los educamos como debíamos haberlos educado. Quizás no corregimos en el momento, o si corregimos, corregimos muy duramente y lastimamos. Necesitamos la sabiduría de Dios. En estos tiempos tenemos que rescatar la familia. Es por eso que Dios nos insta a orar mucho. Velar y orar por nuestra familia. Es nuestra heredad, es la heredad que Dios nos dio. Debemos cuidarla, porque el enemigo lo que más busca es destruirla. Destruir la familia que Dios nos ha dado. Es por eso que tenemos que unirnos en oración los unos por los otros, clamando por nuestros hijos. Y Dios, fiel a su promesa, Él obrará en los corazones. Como obró en tu corazón y obró en el mío, obrará en nuestros hijos. Pero dice que Dios había resuelto hacerlos morir a los hijos de Elí. Y el joven Samuel iba creciendo. Él era un niño, Samuel, y había sido consagrado para el servicio del sacerdocio. Iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lo que está diciendo la Biblia es que Samuel era un joven de muy buen testimonio. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, dice la palabra de Dios. Honra a Dios. Honra a Dios guardando sus mandamientos. Honra a Dios obedeciendo en todo lo que Él nos mandó. Honra a Dios también con tus ofrendas. Honra a Dios en todo lo que Dios nos ordena en su palabra. Gloria sea al Señor. Y dice el versículo 31: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Qué simboliza el brazo? El brazo simboliza nuestra fuerza, nuestra autoridad. El brazo: yo cortaré tu brazo, le dice Dios. Te quitaré la autoridad. Tu casa no tendrá fuerza, le estaba diciendo. Verás
tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Dios determina un juicio muy fuerte sobre la familia del sacerdote Elí. Es que servir a Dios es una gran responsabilidad. Y el juicio de Dios será más severo sobre los que conocemos la palabra de Dios, si no lo obedecemos. Por eso dice en su palabra: mejor te hubiera sido no haberme conocido, que después de conocerme apartarte de mis mandamientos. Gloria sea al Señor. En 1 Samuel capítulo 3, Dios le habla a Samuel. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Y por qué no había visión con frecuencia? ¿Por qué Dios no hablaba con frecuencia? Si Dios es un Dios que anhela manifestarse y hablar y revelarse a su pueblo, ¿por qué no había visión con frecuencia? Porque no había obediencia. Y cuando no hay obediencia a su palabra, Dios cesa de hablar, porque ve que no hay interés, ni deseo, ni voluntad de obedecer. Por un tiempo Dios habla, pero cuando el corazón se endurece y se determina no obedecer, empiezan a cesar las palabras de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que hay que temer a Dios. Nuestra conciencia es una voz de Dios puesta desde nuestro nacimiento. Cuando nosotros pecamos voluntariamente y pecamos y volvemos a pecar y no nos importa la voz de nuestra conciencia, la Biblia dice que la conciencia, esa voz que Dios puso en todo ser humano, esa voz se cauteriza. Ya no habla más, ya no se manifiesta más. Por eso que hay corazones tan pero tan duros, porque su conciencia les ha dejado de amonestar. Y dice la palabra de Dios: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Antes que la lámpara de Dios se apague, Dios quiere hablarte. No dejes que la lámpara se te apague por causa de tus dudas, de tus temores, de tus incertidumbres. Hay personas que se han comunicado conmigo y me han dicho: pastor, a mí me pasa que yo tengo dudas y hay algunas cosas que no entiendo, no comprendo, y a causa de esas dudas tu lámpara se está apagando, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo el que duda, dice la Escritura, no puede recibir nada de lo que Dios tiene reservado. Es por eso que las bendiciones de Dios están encerradas, todas las bendiciones y todas las promesas, en un cofre que se llama fe. Para el que tenga fe, lo tenga todo. Y el que no tenga fe, no tenga nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Porque el joven Samuel pensaba que era Elí que lo estaba llamando, que le decía: Samuel, Samuel. Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado?
Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. ¿Qué problema cuando Dios nos habla y no podemos interpretar que es Dios que nos está hablando? Y pensamos que lo que nos dice el pastor, está exagerando el pastor. O lo que nos dice la hermana o el hermano nos aconseja, no, yo no creo que sea así. Y Dios nos está hablando y no podemos interpretar que nos está queriendo librar con una palabra de sabiduría, pero nuestro corazón está tan apagado que no podemos comprender. Samuel era niño, no conocía la voz de Dios. Hay muchos que son niños espirituales, no conocen cuando Dios les está hablando. No saben aceptar consejos. La Biblia dice: cuelga los consejos de tu madre, dice, a tu cuello. Llévalos contigo los consejos, no menosprecies el consejo de tu padre. Hay consejos que nos dan las personas que tienen experiencia, que son consejos de Dios, para que nos eviten problemas y sufrimientos. Hay que saber y ser sabios, saber interpretar el consejo y entender que muchas veces a través de ellos Dios nos está hablando. Samuel era niño, no podía interpretar que la voz que le hablaba era Dios. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Elí en su tiempo pasado había sido un hombre que sabía oír la voz de Dios. Él sabía cuando Dios llamaba y cuando Dios quería revelar su voluntad. Pero el problema con Elí era que su lámpara espiritual se había apagado. Ya no oía más a Dios. Pero cuando vio que Samuel daba síntomas de escuchar la voz de Dios, le dio su consejo. Él se alertó, Elí, y le da su consejo. Le dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, imagínense en el niño, medio asustado, ¿qué será? ¿Será la voz de Dios realmente? Habla, porque tu siervo oye. Habla. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando permitimos el pecado en nuestro hogar, y lo permitimos, y en algunos casos hay cristianos que hasta apoyan el pecado de sus hijos, somos cómplices, hermano. Somos cómplices. Dios no quiere que seamos cómplices. Hay padres que a sus hijos, para que sus hijos, por ejemplo, alguna de sus hijas sabe que está pecando su hija, para que no quede embarazada, y le dan pastillas, le dan anticonceptivo, todo. No, para que no quede embarazada, pero le está fomentando el pecado. Y después no quieres que la gloria de Dios sea parte de tu casa. Reprende el pecado, corrige a tus hijos, pero no fomentes el pecado en tu hogar. O padres que saben que sus hijos se están drogando y los dejan en su casa que se droguen. Como ese hombre que había una vez un hombre que él se puso a discutir con su pastor y le decía que el diezmo ya no estaba vigente, y se ponía a discutir con el pastor, y el pastor le enseñaba a través de la palabra que el diezmo sigue vigente. Y él le trajo todo un folio con estudios y todo para explicarle a través de esos folios que el diezmo no estaba vigente. Entonces el pastor le dijo: mira, haz una cosa, tú eres un hombre de oración, de ayuno, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no le preguntas al Señor? Oras, y que Él te revele
si verdaderamente sigue vigente el diezmo o no. De acuerdo, le dijo. Voy a ayunar, voy a orar y vas a ver que Dios me va a revelar de que el diezmo ya no está vigente. Y así lo hizo. Y empezó a orar y empezó a ayunar. Y cuando se puso delante de la presencia de Dios a preguntarle por el diezmo, Señor, ¿verdad que el diezmo no está vigente? ¿Verdad que tu palabra ya, esa palabra del diezmo ya caducó? Que no estamos en tiempo de la ley, porque los que justifican el no dar el diezmo piensan que nosotros diezmamos del diezmo de la ley, y no es así. Pero ese es otro tema para indagar en otro momento. Entonces le decía al Señor, y el Señor le decía: hijo, levántate. Y se levantó. Ve hacia tu ventana y ábrela. Y fue a su ventana y la abrió. Era una noche estrellada, una noche maravillosa. Y le dice el Señor: ¿qué aroma estás sintiendo? Y al oler, sintió el aroma de la marihuana que su hijo estaba fumando. Y empezó a llorar. Siento el olor de la marihuana que mi hijo está fumando aquí en mi casa. Porque yo prefiero, le dijo al Señor, que esté fumando acá en mi casa y no que vaya, lo haga afuera y le puedan hacer algo. Él toleraba eso en su hogar. Entonces el Señor le dijo: ¿no he dicho yo en mi palabra que reprenderé por vosotros al devorador? Porque eso te está devorando a tu hijo. Es un devorador que está devorando a tu hijo. Y fue quebrantado y lloró delante de la presencia de Dios. Y se arrepintió de su doctrina de no dar el diezmo. Y dice que hizo el cheque por el diezmo para la obra de Dios. Y ni bien hace el cheque y lo entrega, el poder del Espíritu Santo cayó sobre el joven, su hijo, y fue libre. Ahora tú me dirás, alguno mal pensado dirá: pero quiere decir que Dios obra por dinero. No es por dinero. Dios obra por la fe y la obediencia, no por el dinero. Dios no necesita tu dinero, ni el mío, ni el de nadie. Él es dueño de todo. Gloria sea al Señor. Pero ¿por qué exige muchas veces ofrenda y sacrificio? Diezmos o ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque es lo que más le duele al ser humano. Lamentablemente, es una de las cosas que más le duele al ser humano, el dar. Pero Jesús dijo: dad y se os dará. Medida buena, apretada, la medida de grano, ¿se acuerdan? Era como una bolsa. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Gloria sea al Señor. ¿Por qué Dios exige que demos? Porque con dar vencemos la avaricia. Con ayunar vencemos nuestra carne. Con orar vencemos con ayunar vencemos toda lujuria de la carne. Y con orar vencemos toda liviandad y somos fortalecidos en fe. Es necesario orar, es necesario ayunar, es necesario dar. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra de Dios: Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, se lo dijo todo, sin encubrirle nada.
Entonces él dijo, y atención a esto y cuidado con esto, lo que van a oír en este momento se llama, o le llaman los estudiosos, le llaman síndrome de Elí. Dice, entonces él dijo, Jehová es, que haga lo que bien le pareciere. Y bueno, es Dios, que haga lo que a él le parezca. Eso habla de falta de temor de Dios, de total desinterés en hacer las cosas correctamente. La actitud de Elí no debería haber sido así. La actitud de Elí debería haber sido como David. Una actitud en la cual David se humilló y le dijo, he pecado, Señor, he pecado, Jehová, perdóname, límpiame de mi maldad, lávame más y más y seré limpio. No quites de mí tu Santo Espíritu. David, a través del Salmo 51, clama pidiendo misericordia desde lo más profundo de su alma. Se quebranta, se humilla, se arroja en tierra y pide por misericordia. Pero Elí no. Elí dijo, bueno, si Dios determinó eso, que haga lo que bien le parezca. Eso pasa en las personas que se les apaga la lámpara de la fe. Elí perdió toda la fe. Por eso es que hay tantos cristianos que están apartados en el mundo. Conocieron de la palabra de Dios, saben que existe un infierno, saben que Cristo viene pronto, porque yo he hablado con muchos cristianos apartados y les digo, ustedes saben que Cristo viene pronto, que las señales se están dando, que está todo cumplido. Sí, está sucediendo esto. Y ellos mismos te cuentan, vi en las noticias aquello, lo otro. Sí, Cristo viene pronto, pero por las iglesias no se los ve más. Saben, pero no tienen más mínimo interés, o por lo menos no tienen la fuerza o la voluntad para volverse al Señor de todo corazón. Se han acostumbrado a su estilo de vida tibio y mundano. Que Dios nos guarde, que la lámpara en nuestras vidas no se nos apague. Cuida la lámpara, cuida la llama de la lámpara. Tienes que machacar olivo y extraer ese aceite. ¿Qué está diciendo, pastor? Tienes que sacrificar tu carne para poder buscar a Dios de todo corazón y que tu sacrificio a Dios sea agradable. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Vieron lo que dice la Biblia? Ya Dios no se manifestaba más en esa ciudad, ya no había unción de Dios, ya no había presencia y manifestación de Dios en ese lugar. No había manifestación de su presencia. La presencia de Dios está en todos lados, pero no había manifestación. Pero a través de la fidelidad de Samuel, de su sacrificio, de su esfuerzo, la presencia de Dios se agradó de Samuel y volvió a manifestarse en Silo. Dios necesita personas como Samuel, con un corazón ardiente y deseoso por más de su presencia. Un corazón deseoso de hacer su voluntad. Dios está buscando gente que le obedezca antes que la lámpara se apague. Que el Señor te bendiga y espero que esta palabra te aliente para poder ofrecer delante de Dios una vida de esfuerzo, de sacrificio, de búsqueda. Una vida de temor de Dios, porque el Señor viene pronto. Gloria sea al Señor. El tiempo es corto y la venida de Cristo está a las puertas. Iglesia, levántate, te dice el Señor. Levántate. No dejes que tu lámpara se apague. Damos la gloria al Señor. Y en esta tarde estamos muy contentos, gloria sea al Señor, porque Dios está haciendo obras nuevas en medio nuestro. Está haciendo obras maravillosas. Este miércoles estaremos contando un testimonio poderoso. El hermano que iba a contarlo hoy no ha podido venir por el tiempo, pero va a estar contando un testimonio maravilloso de milagros
el Señor se sigue moviendo en medio de su iglesia, porque la iglesia cree. Gloria sea al Señor. El Señor dice en su palabra: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y para el que cree todo es posible. Que el Señor te bendiga. Nos despedimos adorando al Señor, iglesia. Vamos a adorar al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, te damos la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, te adoramos. Gloria a tu nombre. Aleluya. Levántate, iglesia, y adora. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá.